Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición del Lado Oculto. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir a la historiadora Marta Canessa, que acaba de reeditar el libro El Bien Nacer, limpieza de oficios y limpieza de sangre. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de conversar con usted, sobre todo porque se trata de un tema que de algún modo llega hasta nuestros días. Esto del bien nacer, que quizás conviene que explique un poco. Claro que llega a nuestros días, tiene una total vigencia, porque se trata de un tema en el cual es tan actual, en el cual tenemos discriminación de todo tipo, discriminación religiosa, discriminación racial. Y por el otro lado tenemos el problema de que es preferible tener la idea de tener un hijo que sea abogado antes de que sea carpintero. Un carpintero feliz contra un abogado desgraciado. Claro. Entonces, este libro plantea un problema que parece bastante difícil de poder explicar de otra manera que no sea señalando que hoy día en sociedades igualitarias se lucha por lo contrario. Y en las épocas del pasado, diríamos en la limpieza de sangre hasta el siglo XIX, siguió existiendo como elemento de separación social importante porque se perseguía por la religión. Claro, usted rastrea porque lo significativo es que se refiere más, rastrea las raíces hispánicas, obviamente. Es que rastreamos las raíces hispánicas, que es rastrear, por un lado, raíces europeas y raíces milenarias, como son las que determinan que haya oficios viles, considerados deshonestos, en el cual la persona no puede subir de categorías, sino que está limitado a eso, como son los oficios manuales, básicamente todos, la otra parte de la historia refiere a lo que todavía hoy nos ocurre, de que se mata en nombre de Dios, se persigue en nombre de Dios. Y esas épocas que fueron nuestro pasado, la vemos revivir a cada rato. Claro. En este mundo contemporáneo. Ahora acababa de mirar el Corriere della Sera, que traía toda la noticia del problema de una película que se llama, que estrenaron ahora en Cannes, y se llama Much Love, y que trata, es marroquí, y trata del problema de la prostitución en Marruecos. Bueno, es tal el escándalo que se ha formado que tenemos a la actriz, que es una actriz reconocida, escondida porque la han querido matar, recibe amenazas de muerte, le han colgado cosas en Facebook, está escondida junto con las otras 3 chicas protagonistas que no son artistas profesionales. ¿Son marroquíes ellas? Marroquíes todas, porque hicieron esa película sobre la prostitución, que se niega que exista. Claro. Entonces, lo que decía el director de cine es una limitación terrible y una persecución a la libertad de expresión. Tenemos muy recientemente el episodio de Charlie Hebdo, ¿no? Exacto. Bueno, pero esto ocurrió en el mundo, diríamos, claro. En París, en Francia, pero estamos hablando de Marruecos. Claro. Entonces, ¿cuándo el hombre va a poder vivir con tolerancia? Yo tenía que haber pedido un tape en el que se repasa su trayectoria rápidamente, pero ya queda introducido el tema en alguno de sus aristas más, bueno, muy bien. Más filosas. Cuéntelo, ¿no? Adelante, vamos a ver el tape. Avance. Marta Canessa es historiadora titulada en el Instituto de Profesores Artigas del Uruguay. Ha realizado una vasta obra ensayística y una perseverante labor en la preservación del patrimonio histórico de Montevideo y Colonia del Sacramento. Está casada con el 2 veces presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti. Es miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay
así como de la Real Academia de Historia de España, Venezuela, Colombia y República Dominicana. Ha escrito, entre otras obras, Rivera, un oriental liso y llano, y acaba de reeditarse su ensayo El bien nacer, limpieza de oficios y limpieza de sangre, raíces ibéricas de un mal latinoamericano. Y lo de limpieza tiene una doble acepción. La importancia de tener limpio el linaje propio. Exacto. Y algo mucho más truculento, que es a lo que hacía referencia, el de limpiar en la sociedad de... en la parte del trabajo. Y de aquellos que eran, por ejemplo, en una época la presencia de los judíos en España o de los moros, pero aún después la de los marranos y los moriscos, es decir, aquellos que habían optado por convertirse, sí, judíos o árabes o ex musulmanes, pero de quienes se sospechaba que no eran auténticamente conversos. Bueno, ¿no? Eso ocurre porque en las primeras conversiones, por ejemplo, fueron conversiones en los siglos anteriores, fueron conversiones voluntarias, claro. Por misión, para convertir y convencimiento propio. Pero si cuando viene la etapa de las conversiones a la fuerza, forzada, porque se sospecha de que los males de España, ocurriendo las cosas que ocurrían, estando todavía por caer Granada, es decir, estando la peste negra, que también naturalmente se sentía que había un culpable, un chivo expiatorio había que buscar. Y bueno, por eso no es raro que después de la caída de Granada, a los 3 meses se expulsara a los judíos. Y naturalmente, como habían en ese momento, para no ser expulsados, empezaron a aceptar el bautismo. Los que no lo aceptaron emigraron a Portugal y realmente a toda Europa y también básicamente al Oriente, a Turquía, el Imperio Turco. Claro, claro. ¿No? Bueno, pero a propósito, mire, porque en este año que se conmemora el centenario del exterminio del pueblo armenio. Del pueblo armenio. En definitiva es lo mismo 500 años después. Exactamente. Intentar homogeneizar la sociedad étnica y religiosamente, pero esto fue hace apenas 100 años, ¿no? Apenas 100 años. Y esto llevamos 500 años con esa historia y haber, diríamos, desparramado al judío por toda Europa. Ahora, ¿le parece que Occidente está vacunado, ha aprendido de la lección o de alguna manera ese espíritu sigue más o menos larvado, por ejemplo en América? Bueno, el espíritu larvado sigue si se sigue insistiendo en ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si no se educa y se enseña la tolerancia y el respeto a las creencias de los otros. Si siempre hay respeto por eso, vamos a tener una mejor sociedad. Pero el asunto es educar. Sin educación no vamos a lograr nunca el respeto al otro. Lo vemos en todas las cosas de la vida. Claro. Lo que ocurre es que usted lo que plantea en el libro es un tema mucho más profundo, porque dice, bueno, yo puedo educar en ser tolerante con el otro, pero pertenezco a una familia que tiene un linaje que me convierte en alguien superior al otro. Bueno, eso naturalmente también pasa, ¿no? Cuando, en este caso, en el mundo moderno es a través de las clases sociales. Claro, claro. Hoy la nobleza en realidad son títulos y títulos, nada más. Sin embargo, existe el ideal nobiliario. Y ese ideal nobiliario es el que hace el desprecio al trabajo manual o a trabajos que no son considerados de cierto nivel, con lo cual la persona, no digo que sea despreciada, pero es desvalorizada. Claro, cuando habla del ideal nobiliario no se refiere únicamente a las monarquías europeas. No, por supuesto, es que todo el mundo quiere ser noble. En aquellas épocas es normal que todo el mundo quisiera ser noble, empezando porque no pagaban impuestos. Claro. Porque las clases divididas así entre los nobles no pagaban impuestos. Peor,
cuando dejaron de ser guerreros y servir como guerreros, a los cuales desde la Edad Media se les pagó con tierras, etcétera, etcétera, todo lo demás, vivían colgados de la corona, que creaba pensiones para mantener la corte y mantenerlos quietos. Diríamos, más o menos estamos en la época de los tres mosqueteros, claro, ¿no? Claro, en la época de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que así vino, estalló las revoluciones después. Y bueno, la otra historia, es decir, el clero no necesitaba ser noble para ser sacerdote. La prueba está, llegaron gentes muy humildes a ser papas, pero no había necesidad de ser noble, pero era privilegiado, igual que los nobles, tampoco pagaba impuestos. Entonces, ¿a dónde iban los impuestos? Al tercer estado. Claro. Iba a los villanos, a los plebeyos, a la gente que trabajaba con sus manos. Ese pagaba impuestos. Y nadie quería pagar impuestos, si podía, como sucede hasta el día de hoy. Claro. Sí, es así, sí. Es así. ¿Quién quiere pagar impuestos? Pero se debe pagar. Entonces, toda la carga sobre los lomos de la gente que trabajaba. Pero como las manos sirven para muchas cosas, no solamente para ser herrero, carpintero, panadero, sino sirve para ser cirujano. Bueno, y el ser cirujano era un trabajo vil. Claro, que además lo que pasa que muchos fue médicos subiendo. eran judíos en España también. Bueno, no, sobre todo médicos. Médicos, no bueno, no cirujanos, médicos, claro. No, claro. Eran médicos porque eran además los más educados y tenían una tradición de medicina, la cultura, la civilización judía, que realmente no la tenía en ninguno de los occidentales. Sabe que tenemos que hacer una pausa, pero le quería plantear, porque allí estamos pensando en el siglo XV, ¿verdad? Fines del siglo XV, cuando 15, 16, 1492, 17. la caída de Granada. Y eso, alguien puede preguntarse qué tiene que ver con el Uruguay. Quizás no el Uruguay del siglo XXI, pero pensemos en la colonia del siglo XVIII, XIX, que en definitiva comenzó a configurar lo que después fue el Uruguay. Bueno, eso es muy fácil de explicar, porque si analizamos nuestra historia en la época colonial, si analizamos la fundación de Montevideo, sencillamente, nada más que tomando en cuenta la fundación, por ejemplo, a los habitantes, a los inmigrantes que fundaron Montevideo, fue fundada en 3 etapas, pero primero vino la familia de Buenos Aires, que vinieron todos los Artigas, por ejemplo, y los Carrasco, que forma la familia de Artigas, y Burgues. Y después llegó la segunda tanda, en 1727. ¿Y qué ocurre en el 1726? Los tuvieron que hacer hidalgos, porque si no eran hidalgos, o sea, que la nobleza más baja, no podían ser cabildantes. Tenían que saber leer y escribir para poder ser cabildantes, pero la mayor parte, el único que sabía de todos esos cabildantes, primero que tuvimos, entre ellos el abuelo de Artigas, que eran analfabetos, porque la España de aquellas épocas era una España con una educación bajísima, incluso los propios curas. Claro. Cuando Fernando III, el padre de Fernando IV, le encarga a Fray Sebastián de Covarrubias hacer el primer diccionario de nuestra lengua, que se llama El Tesoro, como le llamaban a todos los diccionarios, el tesoro de palabras, claro, que por primera vez la lengua aparecía organizada en un diccionario. Desde ese momento en que eso ocurre, es porque era para tratar de enseñar a leer a los curas de los pueblos, a los maestros que apenas sabían deletrear. Es decir, era una España en la cual la educación hasta el siglo XIX quedó muy atrasada desde ese punto de vista. La prueba está muchos inmigrantes del siglo XIX, no digo ya del XIX, sino del XX, vinieron sin saber leer y escribir.
Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando Sí, señor. con Marta Canessa.